El devenir de la geopolítica ahora tiene escenarios muy puntuales que le están generando duros dolores de cabeza a Occidente. Los intereses de cada quien comienzan a tomar su propio rumbo, pareciera. Vamos a poner nuestra mirada para comenzar en esta conversación con Ezequiel Vistoletti sobre lo que pasa en Níger. Hace unas horas atrás, el secretario de Estado, el canciller estadounidense, el señor Blinken, ha dicho: vamos a enviar nuestra embajadora a Níger, vamos a buscar una solución diplomática a este asunto. Desde el otro lado, los franceses arañándose y diciendo: ¿cómo es posible? Nos dejan en esta posición. Pareciera que al señor Gringo le dijeron: tus bases se quedan, a los franceses: tus bases se van. Bueno, ¿qué hay de esto? Ezequiel, ¿cómo estás, hermano querido? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo Hola andamos? Jota, ¿qué tal? ¿Qué tal todos por ahí? Un saludo naturalmente para vos, pero también para tu audiencia. ¿Cómo va la cosa? Le dijeron los gringos, y los gringos ya le metieron un puñete en el ojo a los franceses. Hace Sí, tiempo ¿no? nada más. Como que, O sea, claro, esto viene ya con vieja ¿cuántos historia. consecutivos? Uf. Sí, en realidad, Jota, todo lo dicho hasta acá, y si no recuerdo mal, ya desde hace 2 o 3 semanas, nosotros estamos deliberando sobre esto. Al final, todo aparece confirmado. Respecto a la posibilidad de una guerra, nosotros respondíamos hace algún tiempo a esta pregunta. La posibilidad aparece latente, pero difícilmente las partes vayan a aventurar un conflicto armado, el cual podría desencadenar una hecatombe por la participación de Wagner, por la participación de otros países africanos, bueno, por la propia revuelta social derivada del golpe de Estado, un apoyo masivo al golpe de Estado. Como alternativas aparecían únicamente la intervención militar de Nigeria con el apoyo de Francia, pero aún esa posibilidad aparecía poco probable, lo establecimos hace 2 semanas y efectivamente cada vez más presenciamos que las partes van rectificando su discurso, si habían realizado amenazas en algún momento, ahora ya parecen mucho más sosegadas. Estados Unidos, en ese sentido, como recordabas vos recién, realiza un llamado a la diplomacia. Sí, también presenta la presión de Nigeria como el camino correcto, pero hasta ahí, ¿no? Qué buena la presión de Nigeria en el ECOWAS, pero realizamos una apuesta por una salida diplomática y mientras tanto los franceses, quienes también habían comenzado con golpes en el pecho, vociferando que realizarían una intervención militar, al poco tiempo debieron rectificar. Bueno, los franceses, quienes no van a realizar una intervención militar porque no pueden, ahora refunfuñan porque Estados Unidos de alguna manera está llamando a la diplomacia o está presentando la Esto me hace diplomacia como pensar algo así como: salida. agárrate la brocha que te saco la escalera, ¿no? Claro, de tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, para Francia esto representa una cuestión fundamental, principalmente por el uranio. Esto también lo presentamos hace algunas semanas acá en tu programa, Jota. La cuestión del uranio representa una cuestión fundamental por el 70% de la energía de Francia producida por centrales nucleares a partir del combustible del uranio, proveniente en su enorme mayoría, en su gran mayoría, de Níger. Entonces los franceses refunfuñan por la moderación de Estados Unidos y porque no está generando presión para una intervención de Yo tengo esta Nigeria. impresión y me gustaría que profundices en ella. A ver, yo creo, como tú dices, ¿no? El escenario estaba dado, pero a la OTAN no le ha ido bien en Ucrania. Y entonces abrirse un frente en Níger, en Níger, o sea, ya sería dispararse literalmente a los pies, ¿no? Ahora, creo yo que quienes tienen profundo interés en que esto sí desborde en una guerra son los franceses y la élite
africana al servicio occidente, porque se frotan las manos y dicen, miren la cantidad de dinero que ha ganado Zelensky y toda su banda de sinvergüenzas que lo acompañan. Entonces ellos se frotan las manos y dicen que aquí nos puede caer fortunas inmensas. Por supuesto, los que van a la guerra no son sus hijos, como se ha demostrado en Ucrania, o sea, y luego hablaremos de esto. Yo tengo mucho esa impresión, ¿no? Y por el otro lado, Gringo dice, a los franceses ya los hemos sacado el ancho el otro día con el AUKUS, les hemos sacado la vuelta, un golpe más, una raya más, y a mí me da la impresión que se está fracturando Occidente. No sé qué piensas tú ahí. Sí, de acuerdo a la teoría de los juegos aplicada a las relaciones internacionales, las decisiones de los países y de los líderes responden a un cálculo entre costos y beneficios con dos factores fundamentales. Por un lado, la búsqueda de expansión del poder propio, pero por otro lado, la protección de la supervivencia. ¿Sí? Entonces, respecto a la ECOWAS y los nigerianos, el país más importante dentro de la ECOWAS y a la vez el presidente temporal de la ECOWAS. Sí, por un lado quieren naturalmente la expansión de la influencia de Nigeria en la región y naturalmente también el mayor apoyo de Francia y de Estados Unidos, pero por otro lado aparecen asustados porque la ola de golpes, en primer lugar, podría generar un golpe en Nigeria, de ahí En la la misma primera, Nigeria. claro, de ahí la primera suposición de una reacción de Nigeria por temor, nada más. Siempre el temor aparece antes que la ambición, el temor a la posibilidad de la destrucción. Después, naturalmente, la ambición también. Bueno, por un lado eso, pero por otro lado realizaron un análisis más o menos racional y determinaron que podían desencadenar consecuencias aún peores por la falta de apoyo de Francia, por la falta de apoyo de Estados Unidos y por otro lado, una cosa poco dicha en los medios, las etnias del norte de Nigeria, en la frontera con Níger, aparecen hermanadas con las etnias del sur de Níger, ¿sí? Norte de Nigeria, sur de Níger. Etnias, a veces la misma etnia y a veces etnias muy cercanas. Entonces, los propios nigerianos del norte o las etnias del norte de Nigeria rechazan la intervención de Nigeria en Níger, con lo cual comenzar una invasión, una intervención, primero con los recursos de Nigeria, no los recursos militares de Estados Unidos. En segundo lugar, con el rechazo de la población de tu propio país en esa zona. En tercer lugar, con el rechazo total de la población de Níger, porque no pueden siquiera generar una respuesta a partir de los opositores a la junta militar actual o a los defensores del presidente, porque la gran mayoría de los nigerinos de Níger aparecen a favor del golpe. En segundo lugar, sin el apoyo de Estados Unidos y de Rusia. Y en tercer lugar, la amenaza de Mali y Burkina Faso de participar contra Nigeria en el caso eventual de una intervención militar. Y por último, el comodín, la carta W, la posibilidad de la llamada a Wagner, que la junta militar actual ante una intervención nigeriana Lo han determine tenido en que Níger. pensar, ¿ah? Lo han tenido que pensar, ¿ah? Y sí. Por eso en la última reunión, hace unos días, una vez más realizaron un llamado a un stand-by, ¿no? A la preparación o como a que las tropas aparezcan preparadas, pero nada más que eso. Y cada vez más las reacciones en Níger de apoyo popular, incluso recuerdo ahora imágenes vistas de milicias civiles realizando controles de los automóviles y de los autobuses, ingresando de Nigeria hacia Níger, sencillamente realizando controles de las cargas, determinando milicias sin armas, pero jovencitos, nigerinos, con un control de la carga y de los pasajeros de los automóviles para determinar, bueno, ningún arma, nada raro, adelante señor, por aquí, pero como una especie de control popular o de milicia popular, ya ante la eventual, nada más, ante la noticia de una eventual, ni siquiera concreta, intervención. Así que aparecíamos acertados, evidentemente realizábamos un análisis correcto,
Esto realmente debe congratularnos, Jota, no lo del análisis correcto, sino de que no comience una guerra, porque una guerra que habría determinado no Sí. solamente una guerra desencadenada con muchísimos actores como en Ucrania, sino también hambrunas y gente y chicos muertos de hambre, porque las guerras en los países muy pobres, además de desencadenar muerte militar por las acciones militares, también desencadenan muertes por la situación socioeconómica. Por suerte, aparentemente esto por el momento aparece desactivado, gracias al Sí. cielo. Oye, te quería comentar algo. Ayer hablaba con una persona que he conocido, gracias a este oficio que tenemos de estar frente a las cámaras. Entonces, esta persona no puede salir en cámaras, es una persona mayor, vive ahí en África, y me decía afectuosamente, ¿no? Me dio una rezongada afectuosa, y me dijo, golpe de Estado, no le llames golpe de Estado a lo que es una revolución, me dijo. Y yo me quedé así como, ¿no? Me dijo, ¿cómo le puedes llamar golpe de Estado cuando había un tipo que era un corrupto, porque yo lo conozco, me dice, ¿no? Y que estaba allí usurpando el poder? Eso, o sea, yo te pido respeto por mi pueblo. Una cosa así, yo me quedé así como, ¿qué opinas tú de esto? ¿Golpe de Estado, revolución? No, me dijo, esa es una En revolución. última instancia, eso representa una cuestión Sí, terminológica, ¿no? porque nosotros siempre remarchamos el apoyo popular y además realizamos críticas al gobierno anterior, como a todos los gobiernos de las democracias, entre comillas, en esos sectores, democracias funcionales, en el mejor de los casos, en el sentido de que los opositores aparecen presos, prácticamente en todos los países, inclusive en Nigeria. Aparecen o proliferan las denuncias por fraude, sublevaciones a lo largo de todo el país, y no solamente por el yihadismo, ¿no? solamente por el islamismo radical, uno de los grandes problemas de estos países desde el desastre de Libia, patrocinado por Francia, Estados Unidos y la OTAN, así comienza todo, sino también por propios enfrentamientos étnicos derivados de la locura de la repartición de África. Si uno realiza un análisis del mapa de África, aparecen en las fronteras todas líneas rectas. Sí, pues. ¿Qué continente del mundo presenta fronteras rectas como La diseñadas con un hicieron con una lápiz, con regla. con una regla? Y bueno, esa es la decisión de las grandes potencias coloniales a principios del siglo XX, de la repartición de África, y ahí adentro metido un poco de cal, un poco de arena, un poco de cemento, de todo, ¿sí? Y bueno, claro que países, estados sin una nación, sin siquiera la construcción, una construcción plurinacional, como por ejemplo en el caso de la Bolivia de Evo, con la idea de, bueno, distintas naciones, pero todos hermanados en una federación, en el querer aparecer juntos, ¿no? Acá incluso despacharon a etnias enfrentadas y así generaron los países africanos actuales, y eso, los conflictos internos no desaparecen, con lo cual todos estos países, además de las denuncias de fraude, la criminalización de la oposición, el yihadismo, también presentan conflictos internos por esta cuestión, con lo cual conceptualizarlos como democracias verdaderamente... ¿Quiénes seremos nosotros para decir finalmente, ¿no? Además cuando el propio concepto de democracia, considerando la situación en el norte global, en donde presenciamos un deterioro democrático total y absoluto, con censura, con auge de las extremas derechas, con un distanciamiento total entre la gente de a pie y la política, realizar un enjuiciamiento, incluso una caracterización teórica desde ese lugar de las democracias sí, democracias no, y en última Sí. instancia que lo determinen los propios Oye, nigerinos, ¿verdad? hablaba ayer con esta persona y me quedé impactado, Ezequiel, te cuento, porque me dijo, oye, revisa la vida de Tomás Sankara, por ejemplo, me dijo, ¿no? Y me mandó documentos y me dice, y lo que me llamó poderosamente la atención es cómo en África conocen también la figura de Bolívar, por ejemplo. Y me decía, los documentos, y me dice, lee este discurso de Tomás Sankara y cómo se parecen tanto a las ideas que están en la Carta de Jamaica. Y yo, vaya que sí, entonces somos hermanos
como nos dicen, ¿no? Los hermanos del otro lado del mar. Bueno, así están las cosas, parece que están en Nigeria y en Níger la cosa media complicada, y el fantasma de la guerra, Dios quiera que no, porque no les ha salido bien al otro lado. Ya la OTAN está diciendo, Ezequiel, señores, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Claro, si es que Zelensky lo quiere, ¿no? Pero Zelensky lo quiere entre comillas, ¿no? Deberíamos evaluar la posibilidad de hacer un plebiscito con las Naciones Unidas de por medio y que ellos determinen si es que quieren estar en la Federación Rusa o en Ucrania. Y desde el otro lado Zelensky jalándose los pelos diciendo eso es irrenunciable. Pero ya en la OTAN, en el seno de la OTAN, de cara hacia afuera, hacia la prensa, están diciendo esto se acabó, muchachos. Vamos a negociar ya, ¿no? Los gringos dicen ya hemos vendido el petróleo que teníamos que vender, ya le volamos el tubito ese que mandaba el gas, ¿no? ¿Cómo ves este asunto, Ezequiel? Sí, lo de las declaraciones del director de la oficina del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el señor llamado Stian Jensen, de alguna manera este señor protagonizó un lapsus freudiano, ¿no? Estos deslices cuando uno no quiere la expresión de algo inconscientemente, sin querer, regurgita precisamente esa palabra. Bueno, el señor, el director de la oficina, de alguna manera la mano derecha de Stoltenberg, bueno, él realizó una declaración de acuerdo a la cual Ucrania podría eventualmente realizar la cesión de sus territorios ya tomados por Rusia a cambio de que el resto de Ucrania realizase el ingreso a la OTAN con ese paraguas de seguridad. Algo evidentemente ya mencionado, ya pensado, ya seguramente también debatido de puertas para adentro, pero de puertas para afuera un tabú absoluto. Bueno, este señor cometió la metida de pata, ¿no? Protagonizó el lapsus y al día siguiente reaccionaron los ucranianos, la dirigencia ucraniana indignada, ¿cómo no vamos a realizar concesiones? La integridad territorial de Ucrania representa un pilar del derecho internacional y naturalmente después de esto debió rectificar la OTAN oficialmente, todos los líderes de la Unión Europea, ¿no? Generar una actuación de indignación como, no, por favor. Respecto a esto, Jota, de la integridad territorial como el único principio del derecho internacional, yo ahí rechazo esa idea respecto a la cual la integridad territorial representa el único principio del derecho internacional. Sin dudas aparece como uno de los pilares, pero no como el único. Entre los pilares aparece también, naturalmente, la autodeterminación de los Sobre pueblos. todo. Todos estos derechos representan el corazón de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y a qué conceptualizamos como la autodeterminación de los pueblos? A que los propios habitantes de un lugar puedan determinar su pertenencia a un lugar o a otro, ¿sí? Y bueno, y sin trampas, y sin trampas como lo hicieron los ingleses establecemos este principio también en las Malvinas. Sí, bueno, claro. Porque sí, si tú vas a los rusos, al Donbass le dices, ¿a dónde quiere estar? ¿Acá o allá? Que decidan. Pero sin trampas, pues como hicieron la señora Margarita. Tal cual. Y que, además, bueno, primero, si establecemos este principio, por lo menos al costado del principio de la integridad territorial, bueno, deberíamos deliberar respecto a qué quieren los habitantes de estas regiones y en particular de Crimea, porque si en las provincias del Donbass, en Donetsk y Lugansk, en un momento aparecían, en mi opinión, mayoritariamente personas prorrusas, pero aparecía una disputa, aparecía en disputa esta cuestión. En Crimea no. Las encuestas de años antes de la anexión de Rusia
semanas O la antes de reincorporación, como dicen algunos, ¿no? o la reincorporación. Semanas y días antes de, del referendo llevado a cabo ahí, encuestas realizadas por encuestadoras estadounidenses y alemanas establecían que el 95% de la población de Crimea quería aparecer en Rusia, quería la anexión a Rusia, con lo cual la integridad territorial basada en la disolución de la Unión Soviética no puede representar el único principio relativo a la definición de esos territorios. Con esto no estoy rechazando la existencia de ese principio ni la posibilidad de una discusión, pero no puede aparecer la discusión limitada solamente a eso. Ese es mi punto. ¿Sí? Sí. Hace unos días Eso es, entrevisté a un sí. paisano tuyo, Sebastián Salgado, que ha publicado un documental, él mismo viajó a la zona, Tango de Libertad se llama, en Donetsk, no, en Lugansk se llama. Y él me decía que un día le preguntó a una viejita, señora, ¿y usted quiere ser rusa? ¿Quiere estar en Rusia o quiere estar en Ucrania? Dice que la hija que estaba al costado saltó y le dijo, ¿pero por qué me preguntas eso? O sea, no ves, no ves lo que estamos viviendo, o sea, eso ni siquiera me lo tienes que preguntar, ¿no? Un poco para abordarlo, para abonar en lo que estás diciendo, ¿no? El conflicto en Ucrania presenta distintas dimensiones. Una de ellas, la dimensión de la población en Ucrania, el conflicto entre ucranianos pro-europeos y ucranianos pro-rusos. Eso deberían determinarlo los propios ucranianos, considerando el principio de integridad territorial, el principio de autodeterminación de los pueblos, los principios democráticos. Después, cuidado, porque después aparecen montados sobre ese conflicto real y con diferencias en los distintos lugares del territorio ucraniano, después aparecen los intereses de las grandes potencias, los cuales capitalizan ese conflicto para maximizar su poder. Y ahí aparece el problema y comienzan los problemas cuando de repente un país patrocina una acción con miras a la guerra, sencillamente por interés propio montado sobre ese conflicto. Después, además, respecto a lo de la integridad territorial, deberíamos recordar también cuántas veces Europa protagonizó cambios territoriales, porque ahora de repente aparece la integridad territorial como una cosa dada para toda la vida, cuando hasta hace 70 años Europa presentaba un mapa nuevo cada 2 semanas, ¿sí? Esa sin lugar a dudas otra cuestión. Y después, si tanto machacan con lo de la integridad territorial, entonces ¿con qué derecho fue realizado el ataque a Yugoslavia durante la guerra de Kosovo? Porque ahí también aparecía la integridad territorial de Serbia en su momento, y la OTAN determinó el ataque a esa región con la misma justificación de los rusos ahora, con la supuesta defensa de los albano-kosovares. Bueno, entonces para unos sí o para otros no. Es el doble rasero, el doble estándar de Estados Unidos y de la OTAN en particular. Pero bueno, en definitiva debemos recordar eso, que lo de el derecho internacional para unos sí, para otros no, y solamente esto sí y lo otro no, no, así no, muchachos. Permíteme ser un poco malicioso, Ezequiel. Tú percibes que lo que dijo Jensen a lo mejor fue un acto freudiano, y si no, y si fue un acto preparado para soltar un primer globo de ensayo y ver cómo... Y yo tengo este elemento para seguir nutriéndolo. La prensa occidental ha comenzado a decir que han descubierto que en Ucrania se estaban vendiendo, literal, los salvoconductos para que unos fueran a la guerra y otros no. Entonces, un nivel de corrupción brutal porque se está comerciando con la vida de la gente. Entonces, hay quienes van a la guerra porque no tienen para pagar el soborno. ¿No? Si eres hijo del amigo de Zelensky, no, pues el hijo del oligarca no va, ¿no? Entonces, ya se sabe que los gobernadores a cargo del reclutamiento estaban comprando carros de lujo, mansiones en Mallorca, en España, ¿no? Pero a esto voy. La prensa occidental se acaba de dar cuenta, entre comillas, de que eso estaba pasando. O nos quieren hacer creer que recién se están dando cuenta. Si eso fuera,
y se suma a lo que dijo Jensen, no serán ya los primeros puntillazos que evidencian que el personaje Zelensky ha entrado en un estado de putrefacción a partir del síndrome Guaidó? El caso este particular, J, para mí representa un desliz más que una intentona, porque las declaraciones fueron realizadas en una reunión privada y recogidas por un periodista en un pequeño periódico. Ahora bien, todas las columnas de opinión, artículos y notas publicadas durante las últimas semanas por el Washington Post, el New York Times, el Financial Times, en las cuales comienzan a presentar a Zelensky como el responsable del fracaso de la contraofensiva. Por un lado, presentan a la contraofensiva como fracasada, lo que nosotros, los analistas críticos, ¿no?, establecimos hace 6 meses antes del inicio de la contraofensiva, lo cual habría determinado el ahorro de tantas vidas humanas, de que esa contraofensiva carecía por completo de sentido, respondía a objetivos políticos y simbólicos y no a militares, porque esa ofensiva contra Rusia aparecía condenada al fracaso, como lo presenciamos ahora. Bueno, entonces primero están presentando el fracaso y después ya están responsabilizando a Zelensky y comienzan a caracterizarlo como un líder colérico, con abusos de poder, corrupción y demás. Todo eso, sin lugar a dudas, representa el primer paso hacia este distanciamiento de Zelensky. Nosotros alguna vez esto lo Ya es el primer presentamos paso del acá, síndrome Jota. Guaidó, ¿no? Sí, claro, que lo van a abandonar. Van a abandonar a Zelensky, pero van a abandonar a Ucrania en su conjunto y van a generar un Afganistán en Europa. Los estadounidenses en el 79, con el inicio de la guerra soviético-afgana, determinan que van a patrocinar a los mujahidines en ese entonces en su lucha contra los soviéticos. No porque quisiesen a los mujahidines, sino sencillamente como una guerra proxy, como una guerra sin guerra directa contra los soviéticos. Si quieren una joyita de esto, por ahí aparece la película Rambo 3, en la cual Rambo ayuda a los mujahidines, futuros talibanes, y los presentan como a un pueblo heroico, después, hoy convertidos en los talibanes, nada más y nada menos. Rambo con los talibanes, así de loco este mundo. Mira tú. Bueno, en el 79 comienza ese apoyo. A partir de entonces, J, ¿cuánto tiempo ya? Más o menos 40 años de guerras ininterrumpidas en Afganistán, hasta que Estados Unidos de la noche a la mañana determinó abandonar por completo Afganistán, y hoy aparecen los talibanes con un control absoluto y Estados Unidos, bien gracias por su casa, incluso abandonaron Afganistán sin siquiera el aviso a los europeos, y los europeos sorprendidos como, uy, ¿cómo? Con escenas ¿Cómo fue? verdaderamente... ¿De dónde vino el golpe? Sí, con escenas verdaderamente dantescas, desesperados para poder realizar el transporte de los diplomáticos antes de la llegada del malón talibán, de las hordas talibanes a la ciudad en Kabul, a la cual, por cierto, presentaban ya como completamente pacificada, un ejemplo de democratización del sur global. Bueno, así generaron un Afganistán en el Asia Central desde el 79. Aparentemente Ucrania, lamentablemente, aparece encaminada a eso, a que pronto Estados Unidos, en su redireccionamiento de la política exterior hacia China, la abandone y, bueno, presenciemos un conflicto a largo plazo tremendo, con la destrucción total del pueblo ucraniano, de sus recursos, de las mismas fronteras del país. Así que esa es la posibilidad, y bueno, y qué triste, qué cínico estos pasos de distanciamiento, y qué cínicos más aún, J, no solo que presenten a Zelensky como el responsable de la contraofensiva cuando los propios Estados Unidos la patrocinaron desde el primer momento, sino que también estén ahora responsabilizando al supuesto... a la falta de formación supuesta de las tropas ucranianas. Están responsabilizando a los soldados ucranianos, a esos pobres jovencitos enviados a la muerte con 3 semanas de adoctrinamiento militar,
bueno, no, la ofensiva representa un fracaso porque no pueden realizar su labor como soldados o carecen de los conocimientos necesarios. Cuando realmente, si algo aparece claro en cuanto a los soldados ucranianos, aparece claro su coraje y que los despachan a la muerte y ellos responden a esa Oye, y esto orden, indignante, porque ¿no? bueno, ellos De que en se última haya instancia quieren la comerciado. liberación de su país, pero bueno. Esto me parece indignante que se haya comerciado con el que va y el que no va. O sea, el nivel de corrupción es tremendo. No sé si esto te merece un comentario. A la guerra siempre los de abajo. Jota, ¿en Sí. qué guerra participaron los de arriba? Nunca, jamás. Pero desde esto en la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, lo presenta ahí, en la antigua Grecia. Así que si en la antigua Grecia ya los hijos de los ricos podían realizar la compra de su liberación, los exoneraban ante el pago de una determinada cantidad de dinero, bueno, naturalmente eso, y no solamente eso, no solamente no participan en la guerra, sino que además cometen actos de corrupción y aparecen vacacionando por el mundo con en algunos casos mansiones compradas en el mar, a orillas del mar Mediterráneo, gente ligada a, bueno, la dirigencia ucraniana actual con dineros provenientes de, bueno, los motores de la guerra de la OTAN y de Estados Unidos. El grado de Eso me parece cinismo de esta indignante. A mí gente, o sea, sí, de verdad, o sea, horrible, me parece. horrible. Porque ellos no son los que derraman. Claro, vamos a ganar plata, vamos a comprar mansiones. Y el que sufre es el hijo del pueblo, que nada tiene que ver y que no va a ganar nada en esto. Y nunca tuve expectativas de ganar nada. Y entre dos pueblos hasta Hermanos. hace nada, hermanados, claro, dos pueblos hermanos como el ucraniano y el ruso, ahora con, bueno, los resentimientos de aquí en adelante insondables, ¿no? Porque Sí. si ya más allá de lo político, si la guerra Si tu primo estaba en determinó el que otro ejército y tú en el. o tu hijo, o tu papá, o tu mamá, o vos con una pierna perdida, ¿qué Sí. explicación política a No, esa persona? eso se quebró, se rompió de una manera terrible. ¿Sabes que yo hablaba con esta persona que te mencionaba y me dijo una cosa que me dejó así? ¿Tú crees, me dice, que Europa no le va a volver a comprar petróleo o combustibles a Rusia? O sea, no será ahora, me dice, pero se van a deshacer de esa casta política, ¿no? De esos sujetos que gobiernan, no de casta, ¿no? De esos sujetillos ¿no? O sea, se irá Schulz, se irá Sánchez, se irá la de acá, ¿no? ¿Tú crees que Alemania, Europa, va a renunciar al petróleo ruso? No va a pasar, o sea, mira las cosas en la historia, me dice. Sí, pero en realidad no abandonó Europa la compra del combustible ruso, solo que realiza la compra a través de intermediarios. Claro, eso es cierto. Simplemente realiza un pésimo negocio en nombre de este seguidismo, este vasallaje sin ningún sentido, de espaldas al pueblo. Y el combustible ruso, el diésel ruso, el gas ruso, el petróleo ruso no desaparecieron. En mi opinión, Jota, el futuro de esta dirigencia lo determinará el pueblo de Europa o los pueblos de Europa. Si en algún momento los pueblos de Europa abandonan la modorra y despabilan y realizan un reclamo democrático por líderes a favor de la paz, a favor de los propios intereses de los europeos, bueno, en ese caso, esta lacra de dirigencia, bueno, comenzará una vida de placeres en las islas Maldivas, pero por lo menos, porque nunca los de arriba realmente responden por sus actos, pero por lo menos dejarán en su lugar, claro, aparecerán otros mejores o por lo menos más cercanos a los intereses de sus pueblos, ¿no? Quiero hablar de un tema que me molesta mucho y supongo que a ti también te indigna. Milei. Milei en Argentina, un sujeto impresentable. Yo le he caracterizado, hoy día saldrá un video respecto a este sujetillo. Impresiones sobre este personaje. Bueno, qué mejor que presentar sus propuestas para caracterizarlo a él. En algún momento realizó una propuesta para que los padres, cuando quieran, porque
carecen de amor por sus hijos, porque no los quieren, porque quieren dinero. Bueno, que los padres puedan realizar la venta de sus hijos. Esa es una de las propuestas de ¿En este señor en su serio? momento. ¿Ha Dicho ha por llegado a él, proponer eso? confirmable. Sí, 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 sí. Eso después de un debate ligado a otra de sus propuestas descabelladas relativa a la venta de órganos. ¿Qué quería este señor? Que si alguien no podía generar su sustento, carecía de los medios para la supervivencia, bueno, que realizase la venta de un órgano. En el marco de esta ideología extrema del mercado, bueno, vendido un riñón para la compra de la comida. Bueno, después presenta otras propuestas también terribles, pero no silenciadas en su propio discurso y por los medios, como recortes totales y absolutos en el Estado, el cierre del Banco Central, otro delirio, privatizaciones por doquier. Hace poco realizó la amenaza de la privatización del CONICET, la entidad estatal promotora de la ciencia en Argentina, con muy buenos resultados, más de 6 premios Nobel, muchísimos emprendimientos económicos económicos y científicos derivados de la investigación realizada por los científicos del CONICET, y también presenta la dolarización. Y curiosamente, si bien esta propuesta aparece comprobadamente errada, porque la dolarización fue realizada en Argentina en 1991 y determinó como consecuencia la peor crisis en la historia de la Argentina en 2001. Además, no podría realizarla, no podría materializarla, porque carece de los dólares necesarios para la dolarización. En su Entre momento, Menem, 35.000 y 40.000 millones de dólares. bueno, en su momento, claro, en su momento Menem, para realizar una dolarización a través de la paridad peso-dólar, no desapareció el peso, pero cada peso presentaba un valor equivalente a un dólar, y el Banco Central, si uno presentaba un peso, realizaba el cambio por un dólar. Entonces generaron una dolarización en la práctica. Bueno, para eso realizó un plan terrible, con un endeudamiento terrible, y a partir de ahí pudo materializar esa propuesta alocada con las consecuencias antes dichas, la peor crisis en la historia de la Argentina, pero por lo menos pudo eso. Entonces, ahora no podría, o podría antes realizando una devaluación a partir de la cual más o menos el valor del dólar actual, el dólar más o menos presenta un valor de 500 pesos en la actualidad, el dólar en el mercado negro un valor de 700 pesos, bueno, el valor protagonizaría el valor del dólar en el caso de una devaluación necesaria para esa delirante dolarización, bueno, ascendería, presentaría un valor de 10.000 pesos por dólar, con lo cual los salarios descenderían a un nivel ya no de un país de ingreso medio como la Argentina, sino de quizás el salario más bajo del mundo, incluso por debajo de los países muy pobres de África. Un delirio, pero mucha gente recoge esto sin ningún sentido, sin ningún conocimiento de la historia, sin ningún conocimiento de la economía, sin ningún interpelador en cuanto a los comunicadores sociales, los periodistas, cuando presenta estas barbaridades, sin nada de eso. Así que eso para caracterizarlo sin referenciar sus delirios misticistas. Otra de las cuestiones mencionadas por él mismo, no por la oposición, por él. Este señor, a través de una medium, establece contacto con su perro, al cual conceptualiza como su hijo, él lo llama mi hijo. Bueno, su perro, él establece contacto con el más allá, con su perro, y a través de esta medium también y de estos contactos con su perro en el más allá, comenzó a establecer contacto directo con Dios, contado por él, no inventado, dicho por él, con Dios, y Dios mismo solicitó, en una de esas conversaciones, Dios solicitó que él participara en las elecciones y por eso determinó participar en las elecciones. Es el calibre del personaje, el estrafalario personaje este. Entonces, la pregunta, ¿cómo puede un impresentable como este personaje haber conquistado el 30% de los votos válidos en las primarias obligatorias? Bueno, evidentemente esto responde a un descontento social generalizado, fenomenal, lo cual determina la realización de lo que muchos analistas llaman voto bronca. Yo lo conceptualizaría directamente como el voto furia, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué este señor puede Nihilismo canalizar? absoluto, ¿no?
Claro, pero ¿por qué este señor en particular puede canalizar ese descontento? ¿Por qué lo puede, si presenta estos delirios? Bueno, no por sus propuestas en sí, sino por las formas. En cada aparición pública, y los medios realmente machacaron con su candidatura muchísimo, ¿no? Patrocinaron su candidatura, en particular uno de ellos. Bueno, él aparece a los gritos, a los alaridos, Chilla, suelta los insultando. mocos. Exactamente. Entonces, esa expresión alocada realiza, de alguna manera, conquista a muchos votantes enojados, más descontentos, furiosos, ¿sí? Debemos recordar que ese descontento, esa furia, responde a una realidad concreta, material concreta. A partir de 2015, con el inicio del gobierno de Macri, comienza un deterioro de la situación económica, política y social de la Argentina tremendo, primero con el gobierno de Macri, con ese endeudamiento terrible, con un aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, pero después también, y esto debemos remacharlo, con el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, con una moderación extrema, sin responder a los problemas creados por el gobierno actual, convalidando muchos de los desastres hechos por Macri, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una renegociación paupérrima de ese acuerdo. Entonces, claro, para toda esa gente, con un deterioro total de sus condiciones de vida, de su día a día, no respondió a sus problemas el gobierno actual, no respondió a sus problemas el gobierno anterior, los dos grandes polos políticos de la actualidad, y en la televisión aparece un loco a los gritos. Bueno, aparece ese loco, y ese loco, increíblemente para esta gente desesperanzada, representa una esperanza. ¿Sí? Esa es la Fernández no situación. dio la También talla, debemos... ¿no? ¿Cómo? Fernández no dio la talla. No, de ninguna manera. ¿Qué pasó con Fernández? En realidad, Jota, la experiencia o el proyecto de una alianza más allá del kirchnerismo con el resto del justicialismo, hasta ese entonces enfrentado con el kirchnerismo, como estrategia electoral, representó una estrategia exitosa en el sentido de que pudo conquistar Una o cosa es ganar y otra reconquistar cosa es gobernar. pero, claro, fue materializada de mala manera, fue realizada de mala manera, en el sentido de que esa alianza no presentó un programa de gobierno. Bueno, el 80 o 90% de los votos descienden de Cristina, nos van a acompañar el 20% de los peronistas, hasta hace poco enfrentados con Cristina, pero los lineamientos generales los determina la fuerza con el 80% de los votos. Un programa político claro, y que los otros, bueno, puedan participar con algún adendo, con algún complemento a eso. Primero, eso no fue realizado de esa manera. Incluso en la propia materialización de la repartición de los cargos, bueno, increíblemente los ministerios fueron despachados entre distintos políticos de esta alianza, entre el kirchnerismo y el peronismo antikirchnerista, pero ni siquiera de manera lineal, como en cualquier sistema político parlamentario, bueno, con distintos partidos en el gobierno, para tal partido un ministerio, para otro partido un ministerio, de manera que esos ministerios todos respondan al mismo jefe. No, acá no aparecía, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social o el de Economía, bueno, con un ministro de una línea, un viceministro de otra línea, un secretario de otra línea, entonces ninguno respondía a su superior. Un desastre total en la ejecución, y después, sobre la base de eso, la falta de, ¿cómo llamarlo?, de valentía o de voluntad política, de voluntad política de Alberto Fernández, un ultramoderado, cuando su función histórica parecía en la ruptura de todos los desastres hechos por Macri, J. Pregunto Ahora, yo. dos conceptos más importantes para lo de Milei. Además de toda esta explicación, J, también presenciamos en la sociedad argentina, para que un loco como este pueda aparecer en primer lugar, por suerte todavía sí, claro. no está determinada. Hay que acordarnos que estamos frente a las PASO recién. Claro, recordemos eso, ¿no? Fueron realizadas las internas, todavía aparecen una o dos vueltas más electorales. Bueno, pero además de todo eso,
yo presencio en la sociedad argentina, como consecuencia de este deterioro y como consecuencia de fenómenos a escala global, dos procesos muy profundos. Por un lado, lo que yo presento como la tiktokización de la política, ¿sí? Esto de que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie determinan su voto o determinan su visión de la política a partir de la lógica del TikTok, a través de sus celulares con videos de 10 segundos. Con lo cual, claro, cualquier forma de reflexión política, sopesada, fundamentada, pensada, bueno, representa un imposible frente a la lógica de los gritos, los alaridos, los bailecitos de 10 segundos. Y claro, un loco como este, en esa lógica, parece mucho más atractivo que cualquier propuesta política más o menos inteligente frente a problemas cada vez más complejos. TikTokización de la política, por un lado. Y por otro lado, también aparece un proceso de uberización de la sociedad, justamente en estos 10 años de deterioro económico, con el auge de las plataformas, el deterioro cada vez más de la situación laboral de la gran mayoría de gente. ¿Sí? Uber, este servicio de taxis, pero sin seguridad social, sin vacaciones, sin nada, con la idea de emprendedores, ¿sí? En realidad súper explotados por estas plataformas, las cuales ni siquiera realizan una contratación Y ni formal, siquiera ¿no? pagan Todo, impuestos en Argentina ni en ni Perú, impuestos, porque tienen su absolutamente sede en nada. un paraíso fiscal. Una precarización total de todo, bueno, lo presentan como las nuevas formas de trabajo flexibilizado, sí, las nuevas formas de explotación cada vez peores, y mucha gente, y por sobre todas las cosas, muchos jóvenes, aparecen en esa situación, con lo cual las campañas de en particular de los partidos del centro hacia la izquierda, del campo popular, de la izquierda, de reivindicación de nosotros representamos la garantía de los derechos, esos chicos responden con toda razón, ¿qué derechos? ¿Qué derechos? Si yo pedaleo en mi bicicleta 12 o 14 horas por día para generar unos pesitos para poder el alquiler de una habitación y no más que eso, o la compra de un teléfono celular y después, cuando todavía no realicé el pago de la segunda cuota, naturalmente financiado el teléfono, robado en la calle. Entonces, ¿qué derechos? Entonces presenciamos esta uberización, este deterioro total en el mercado laboral, y para toda esta gente uberizada, tiktokizada, el personaje de Milei genera sentido, Jota, ¿sí? En este marco. ¿Y quiénes acompañan por sobre todas las cosas a Milei? Los jóvenes. En esta tiktokización de la política, todo rápido, todo a los gritos, esta uberización de las condiciones de trabajo y de la economía, afectando principalmente a los trabajadores jóvenes, a los nuevos en el mercado laboral, por eso lo acompañan y aparece incluso como una forma de esperanza. Entonces, responsabilizar a esos votantes representa una estrategia soberbia, por sobre todas las cosas inútil, sin sentido, pero además responde a una soberbia intelectual equivocada. Las fuerzas populares deberían redireccionar sus estrategias hacia la conquista con medidas concretas de esta gente tan maltratada, tan marginalizada. Lamentablemente, el candidato elegido por Unión por la Patria, el cual representa también a la derecha, no a la extrema de Milei, no a la de toda la vida, pero ahora mucho más radical con Patricia Bullrich, sino a una derecha conservadora popular o popular conservadora como la de Massa. Bueno, lamentablemente difícil poco creíble que ese candidato vaya a realizar un cambio de estrategia en ese sentido. Y en ese horizonte, no, tratando de ver el vaso medio lleno, la gestión de Fernández aproxima a Argentina a los BRICS. ¿Se pone en riesgo esta posibilidad con Milei? Que además ha dicho que va a romper relaciones diplomáticas con China, que tiene un vínculo comercial inmenso con esta nación. Entiendo que es su primer socio comercial. ¿Qué hay ahí? O sea, BRICS, por cierto, estamos muy cerca ya a lo que pasará en el BRICS la próxima semana. ¿Qué hay ahí? Bueno, qué loco que, contrario al desarrollo del mundo,
este delirio de la candidatura de Milei y de las elecciones incluso colisione con el tiempo histórico. Mientras el mundo realiza un giro de espaldas hacia los Estados Unidos, hacia China y de cara a China, a la India, a los países emergentes, a la desdolarización, que pueda aparecer en Argentina un tipo llamando a la dolarización y a la rotura de las relaciones con China. Ni siquiera en ese sentido aparece como algo lógico, ¿no? Sino que, bueno, representa un sinsentido también en este ámbito. Ahora, Milei puede realizar declaraciones por diestra y siniestra, o más bien todas las de él por diestra, pero no va a poder materializar ni la 10ª parte de ese programa porque lo van a rechazar no solo los trabajadores despedidos del Estado o de las empresas privatizadas las víctimas de esa dolarización ficticia también. Lo van a rechazar los propios empresarios, el propio sector empresarial ligado a China, lo va a rechazar el agronegocio ligado a la exportación de soja china, con lo cual, más allá de promesas y más promesas y de la esperanza en esa pobre gente tan marginalizada y tan dejada de lado por los candidatos de las fuerzas populares, no va a poder materializar de ningún modo todas estas amenazas sin sentido. Pregunta complicada, ¿te duele Argentina? Sí, pero no de ahora. No. Incluso, Jota, para mí la acuñalada más grande comenzó ya hace algunos años cuando yo presenciaba a futuro un desenlace como este, ¿no? Presenciaba el camino hacia un desenlace como este y realizaba llamados desesperados. Yo lo llamaba un llamado a la osadía, ¿sí? A abandonar los temores y a comenzar a responder en serio a todos los problemas heredados del gobierno neoliberal de Macri, y por el contrario respondían, no, esto podría generar consecuencias peores, cuidado con la derecha, cuidado con esto, y ya parecíamos en una situación terrible, con una inflación terrible, con la derecha radicalizada, y querían contemporizar, querían generar el menor ruido posible, y esto iba a desencadenar esta situación. Por ende, sí, un dolor en el pecho fuerte, pero sí, un dolor en el pecho ya desde hace algún tiempo, lamentablemente. Los BRICS la próxima semana se reúnen, me parece que sí, próxima semana ya. ¿Qué podríamos esperar? ¿Una moneda circulando ya a partir de BRICS? Creo que sería una exageración. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Una cola de 30 países diciendo ya, esto no es BRICS, esto es Comunidad Internacional de la de Veritas. Yo comenzaría contextualizando, porque los críticos del BRICS a menudo machacan con que el BRICS aún no materializó en instituciones globales, y sí, cierto, pero recuerden la cantidad de años requeridos para que los acuerdos de Bretton Woods finalmente materializasen en instituciones económicas, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial de Comercio y demás. Décadas para eso. Por el contrario, ahora presenciamos avances aceleradísimos en 1 año y medio, ¿sí? Desde el comienzo de la guerra, quizás un poquito más desde el comienzo de los BRICS. Así que cuidado con esa crítica, porque en realidad carece de asidero. Recordemos además también que ya en este momento, en este presente de los BRICS, más allá de su evidente, de su central futuro, o sea, de su rol central en el futuro del mundo, en este presente la existencia de los BRICS ya determinó que América Latina, África, la mayor parte de Asia y el mundo árabe pudieran reaccionar frente a la guerra en Ucrania a través de la neutralidad. En el pasado, nuestros países, los países del sur global, deberían haber acompañado obligadamente la postura de los Estados Unidos y de la OTAN. ¿Sí? Deberían haber patrocinado la guerra en Ucrania. Y por la existencia de los BRICS, por la existencia de esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pudieron determinar una política distinta de neutralidad, rechazando la guerra, pero realizando un llamado a la neutralidad. Así que eso, un presente de los BRICS, eso no una cuestión a futuro. Después, respecto a esta cumbre en particular, Jota,
van a aparecer temas ligados, por un lado, al ingreso de los países. Ya 23 países con solicitudes formales, no con la expresión de deseo de participación, sino con la aplicación entregada. Y entre ellos países muy importantes como Indonesia, séptima economía del mundo, Arabia Saudita, principal productor de petróleo, Irán, Argentina, Argentina. Egipto, Venezuela, Argelia, Marruecos y curiosamente, Venezuela, Jota, el país con mayores reservas de petróleo del planeta. y lo interesante, Jota, de esto, como una demostración de la lógica distinta del BRICS y en contraposición al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, las instituciones dependientes de Estados Unidos. Pueden participar países enfrentados entre sí, ¿sí? Como por ejemplo Exacto. Irán y Arabia Saudita. Los dos presentaron una solicitud de ingreso. Argelia y Marruecos. ¿Y ¿Sí? cómo se entiende eso? Porque en la construcción promovida por los BRICS de un mundo multipolar, los países pueden establecer relaciones en determinados ámbitos, como por ejemplo en el económico, sin que eso determine ninguna obligatoria subordinación a ningún país, a ninguna potencia, ninguna cesión de sus reclamos territoriales o de sus... el BRICS no aparece destinado a determinar la política interna de los países, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces pueden participar libremente países con otros problemas en otros ámbitos, pero en esto con la voluntad de participación. Eso responde a una lógica distinta, Jota, nada más que a eso. O sea, podemos Así que estar entonces, todos, o un grupo de países con intereses conjuntos, pues, oye, contigo yo puedo resolver esto, con el otro no. A lo mejor hay temas en los que no estamos de acuerdo, movámonos a otro escenario, más o menos así. básicamente, Claro que básicamente. Nosotros con una disputa territorial, pero los dos interesados en una moneda en común para la desdolarización y, Oye, el bueno, y gracioso para de establecer... Macron queriendo ir al BRICS, ¿qué te hace? Sí, bueno. ¿Por qué? Macron O sea, realmente recuerda a Cantinflas por es querer momentos, ¿no? petardear un proceso o realmente querer ir en serio. ¿Qué ves ahí? No, la voluntad de protagonismo de Macron, nada más que eso. ¿No? Lo de Macron responde más a la comedia que al análisis político, Jota, lamentablemente. Mucho más análisis que eso Claro. con el caso Ezequiel de Macron. Vistoletti, usted los puede encontrar y disfrutar de sus videos, aprender mucho de él en su canal de YouTube, Demoliendo mitos de la política. Ezequiel, un argentino, un ciudadano de la patria grande, afincado ahora en Alemania, donde ejerce la cátedra en relaciones internacionales, nos ha nutrido con su conocimiento en este video. Ezequiel, muchas gracias, hermano querido, por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer, Jota. Claro que sí. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a juntar, a encontrar los hermanos del otro lado del mar, con los hermanos que están en Berlín ahora y los que estamos acá, hasta que nos volvamos a encontrar.